Bienvenidos a Sesiones con tu amiga Cactus. El día de hoy tenemos un episodio muy especial con un invitado increíble. Antes de empezar, vamos a darle gracias a nuestros patrocinadores, Infograma, Radio RTP y Fundación Garza Roja. El día de hoy nuestro invitado es una persona muy especial, no solamente para Cristina, sino también para mí. Es un gran amigo, una gran persona, y es una persona que tiene una trayectoria impresionante. Ha visto cambios culturales, ha visto cambios en tecnología, ha visto incluso generaciones de estudiantes que han pasado y que pues él los ha formado. Te damos la bienvenida, mi querido Fernando. Bienvenido y es un honor tenerte acá. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos. Bueno, parte de lo que queremos conversar el día de hoy es justamente ese rol que tiene el profesor y cómo pues ha ido cambiando con todo esto, la revolución que hemos tenido, porque tú tienes una trayectoria increíble, pero asimismo también te ha tocado muchas etapas diferentes de lo que es la educación y cómo se ha ido desarrollando. Entonces, cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, yo empecé en educación hace ya casi 30 años. He tenido muchos roles dentro de lo que es la educación, desde coordinación, profesor, jefe de área, tutor, entre otras cosas, ¿no? Y definitivamente ha cambiado mucho, ¿no? Desde cuando yo comencé en este campo hasta hoy, que sigo dando clases ahora en universidad, sí se ve que ha cambiado mucho el rol del docente porque así lo ha exigido el contexto, es decir, el marco legal, las nuevas tecnologías que aparecen, las generaciones son diferentes, ya no es lo mismo. Los adolescentes siempre van a ser adolescentes, y siempre han sido adolescentes, y el adolescente se adapta o maneja los contextos según como ellos lo quieren aprovechar. Entonces, hace 30 años podemos decir que el cuerpo humano no ha cambiado. Sin embargo, tú le decías a un estudiante, mira, tienes 3 horas de clase, y el estudiante aprovechaba el recreo para ir al baño, porque sabía que luego tenía que estar 3 horas de clase atendiendo. Ahora ya todo ha cambiado y ahora es impensado que tú le digas a un estudiante, no puede salir. Entonces hay mucha más actividad en el salón de clase, mucho más movimiento, chicos que quieren salir porque se sienten enfermos, porque quieren ir al baño, sienten que pueden moverse con más libertad porque así se los permitimos nosotros a ellos. Entonces se ha vuelto un poco más difícil el hecho de tener dominio del salón de clases, y ahí es cuando el docente tiene que volverse creativo y pararse de cabeza. Prácticamente. O sea, aquí yo estoy literalmente en medio de 2 profesores maravillosos, entonces yo estoy aquí escuchando, estoy aprendiendo, pero también pues puedo dar como ciertas luces en la propia experiencia, porque pues si bien no he dado clases formales en un colegio, sí he dado clases en la universidad, y me encantó algo que tú dijiste. Dijiste, el cuerpo humano no ha cambiado, pero ciertamente, y a lo que puedo decir, el cerebro sí. Por supuesto, claro. Por supuesto. Y es que, como te digo, la gente se va adaptando a los contextos, ¿no? Entonces, Cristi decía pararse de cabeza. Claro, hay que ser de todo un poco. Uno se vuelve psicólogo, consejero, payaso en algún momento, porque tienes que tratar, cada vez es más difícil captar la atención de los chicos. Cabe recalcar, Fernando es de los profesores más queridos que he conocido en toda la vida, no más digo. De verdad, lo confirmo. ¿Verdad? Pero bueno, hablando del tema del aula, creo que es un ambiente tan humano, ¿no? Porque tenemos adolescentes, chicos en pleno crecimiento y en una etapa bastante compleja. Ya, no complicada, compleja por todo lo que conlleva, el cambio de hormonas, amistades, identidad, ¿no? Emociones de por medio. En tus años que llevas ya enseñando, ¿qué es lo que tú has notado que ha cambiado más? Bueno, todos hemos escuchado hablar de la generación de cristal y que todo es más sensible, todo el mundo es más susceptible. Definitivamente, claro, ahora hay que tener mucho más tino del que se tenía antes, ¿no? Antes yo vengo de una generación en la cual el castigo físico en los colegios era muy normal, te daban un reglazo, no me pasó, pero te jalaban la oreja, te jalaban el pelo. No me pasó, no sé si le creo. No, realmente no me pasó, pero no digo que estoy de acuerdo, por el contrario, estoy totalmente de acuerdo que esas prácticas se hayan eliminado, pero los chicos se sienten ahora más empoderados, tienen más conocen más el mundo porque están más expuestos a lo que pasa en todo el mundo. Ya su contexto no se limita solamente a las bancas de al lado, a los chicos que están al lado, sino que saben cómo se manejan los colegios locales, nacionales y a nivel mundial. Entonces eso vuelve al profesor, como les decía antes, un desafío grande, ¿no? De tener que ir a ese ritmo. Ya uno no tiene 15 años, uno no está en eso, pero tiene que necesariamente involucrarse. Y los chicos
como les decía al inicio, son chicos y ellos van siempre a querer más, ¿no? Entonces, lo más difícil, digamos, lo más desafiante hoy en día es saber cómo poner esos límites sin llegar a faltar el respeto a los estudiantes, que antes era lo más común, ¿no? Y ahora uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Yo les hago una pregunta a los dos. Estoy... ahorita por primera vez me siento rodeada entre maestros. Tú hablas de la generación de cristal y yo entiendo el contexto en el que se usa, pero Cristina, quizás tú desde la psicología lo veas un poco diferente. ¿Ustedes creen que realmente son una generación de cristal porque los han hecho de cristal o, y aquí viene el punto importante, se han vuelto de cristal por lo expuestos que están todo el tiempo? Yo creo que es un poco las dos cosas, ya, porque sí, ahorita cuando estamos nosotros en el colegio, por ejemplo, lo que pasaba en el colegio se quedaba en el colegio y si pasaba algo en otro colegio tú te enterabas después, días, semanas. Y si es que... O en otro país que ahí tienes otro amigo tal vez o primo, también te enterabas después. Ahorita todo es tan rápido que lo que pasa en el aula no se queda solo en el aula, ya sé que se expande, ya. Entonces creo que ahí viene este contexto también de lo que es bullying, por ejemplo, ya no se queda en el aula, que tampoco está obviamente que pasara en el aula, pero ya no se queda solo ahí, sino se pasa a estas otras plataformas, fuera de. Entonces hay muchas cosas que ya están 24/7 con los chicos. Entonces reciben toda esta información que no es necesaria que lo tengan y la lleven a su casa, ¿ya? Y al mismo tiempo también los papás, ¿no? Hay papás que sobreprotegen demasiado a los chicos, como no quieren que haya ningún nivel de frustración, de ansiedad, de malestar. Es como protegen tanto que, claro, cuando llega una situación que puede ser un nivel de ansiedad bajo, no es un nivel de ansiedad bajo para ellos porque nunca lo han experimentado, entonces es un nivel de ansiedad alto. Ya, entonces es cuando viene esta parte de que no logran sobrellevar, manejar algunas situaciones en las que, claro, para nosotros podemos minimizarlas en algunos momentos porque es como, ya, ok, sacaste 5 sobre 10, tranquilo, a todos les pasa. No, pero es que a mí nunca me ha pasado, mi mamá me va a retar, no sé qué. Entonces salen todas estas cosas de miedos y lloran y tú como tratas de contener eso, hacer que caigan a tierra, pero por toda sobreprotección, más la información que tienen que lidiar todos los días, que no debían tener que lidiarla, es bastante para ellos, ¿no? Entonces esto de trabajar con los papás, como profesores, como docentes, y con los chicos también de la mano en ese tipo de temáticas, creo yo. Estoy de acuerdo con Cristi, y no solamente, como decía ella, que lo que pasa en el aula ya se exhibe con evidencia en cuestión de segundos, sino que también sus vidas fuera del aula, fuera del colegio, también están expuestas. Y así como ellos exponen, también ven lo que otros exponen, y se dan casos de bullying que a veces no son necesariamente dentro de la escuela, sino fuera, pero que repercute también dentro de la escuela. Entonces, claro, todo esto ha hecho que todo se vuelva más propenso a la ofensa como seres humanos. Es decir, tú misma lo dijiste y lo hemos dicho ya varias veces, el cuerpo humano sigue siendo el mismo, pero emocionalmente nos vemos más expuestos a este tipo de situaciones que nos pueden afectar. Claro, incluso creo que también eso, el término de generación de cristal es el otro extremo, el extremo de sobreprotección que les mencionaba, pero también creo que es importante que esta generación de padres, de cierta manera, también intentan como bajar o ser más conscientes al momento de decir algo, de comentar algo, de llamar la atención. Claro, como tú mencionabas, esto que en una época que te pegaban con la regla o te hacían quedar mal en clase y cosas que no estaban de todo bien, ¿no? Entonces, que sí tienen que cambiar, pero claro, hay que buscar el punto medio porque tampoco es de nunca llamar la atención al chico, tampoco no es de nunca decirle las consecuencias de que si haces algo pasa otra cosa, ¿no? Entonces es como buscar esa media, yo creo, de entre estas dos, esta generación nueva y lo que está pasando incluso alrededor. Y claro, yo creo que por ahí viene que hemos llegado al otro extremo, en cambio. Ahora ya medio tú miras a un estudiante y el estudiante puede sentir que lo has mirado de manera agresiva y va y le dice a su papá, a su mamá, el papá y la mamá van al colegio cuando tú no tuviste ninguna intención de hacer nada. Y mira, vas al de atrás, ni siquiera claro, niño. Exactamente. Entonces a eso, y es, como dice Cristi, en gran parte porque nosotros tratamos de evitarles la frustración a los chicos, ¿ya? Padres de familia, en algunos casos docentes, entonces como que no se frustren y la vida no es así. La vida está hecha de momentos porque te frustran, que te estresan. Entonces, si vemos que la escuela, el colegio son
preparaciones para la vida real, deberíamos no ser tampoco tan extremistas con este caso de evitar de las frustraciones a los chicos. Sácamelo un poquito del contexto de colegio, ahorita que estás con universitarios. ¿Cómo ves esa adaptación o ese cambio de chicos que salen del colegio ahorita con los que tienes que son un poquito más grandes? ¿Cómo ves esa diferencia? Sí, hay diferencias, obviamente. Ahora el chico en la universidad ya, en la gran mayoría, porque hay excepciones, pero la gran mayoría ya saben que son ellos. Con la universidad ya no tienen eso de que tengo un representante legal que es el que va a hablar por mí, el que va a pelear. Los chicos se manejan de una manera diferente. Siguen siendo unos chicos de 19, 20 años, todavía están en la adolescencia y no terminan de madurar, pero el trato es diferente, es decir, obviamente como docente uno no es que va a la universidad y trata diferente y ahora sí vamos a gritar y vamos, no, el trato es el mismo, pero ya hay menos sensibilidad en ese sentido, es decir, ya los chicos aceptan una calificación baja, por ahí la forma de preguntarte por qué o de buscar una explicación no es la misma que en algunos casos en el colegio cuando van prácticamente y con formas un poquito agresivas a exigir que le cambies la nota y cosas así. En la universidad es algo más diferente, ¿no? Ya los chicos, aunque algunos siguen siendo adolescentes, ya están más maduros. Claro, te cuento que me pasó. Yo tengo pasantes en Renacer y pasó una situación con mis adultos mayores y una de las chicas se acerca y me dice, adultos premium, estábamos todo el equipo de Renacer estaba ahí, adultos premium, por favor, necesito ayuda. Y es como, todos nos quedamos mirando así como, adultos premium, qué interesante. Es como, ¿qué pasó? No, es que me pasó esto. Ok, cálmate, primero, autorregúlate, listo, respiras, ya. Tienes que hacer esto y sugiere esto de acá, ¿sí? Inténtalo, si no funciona, me avisas. Pero el concepto de adultos premium fue como... Sí, yo sí usaba esa frase, de hecho. Pero con mis papás. Claro, pero claro. Es que esa es la cosa. Es como tengo que hacer... O sea, ya, sí tengo 31 años, pero es como tengo que hacer algo del banco. Ay, no sé cómo hacerlo. Voy a llamar a mi auto premium. Papi, ¿cómo se hace tal cosa? Así claro, como... pero es como en qué momento nosotros también nos volvemos adultos premium. Sí, es verdad. En cosas, creo que hay aspectos y aspectos que sí. Ya una vez que los chicos salen del colegio y se enfrentan a la universidad, ya todo es diferente. Hasta la forma, ya no te llevan a la puerta de la universidad. Muchos de ellos tienen ya que ir por sus cuentas, tienen que hablar con los profesores, resolver. Entonces, todo eso va haciendo que el ser humano madure, ¿no? Y ya el trato con los docentes se vuelve un poco diferente. Claro. Sí. Vamos a ir como cambiando un poco la dinámica, porque hemos hablado mucho de la parte como creo que dura de lo que es estar en el salón. ¿Qué te parece más bien como, cuáles son las frases que tú hasta el día de hoy, como que te han dicho alguna estudiante que como dijiste, wow, esta frase, así como lo que yo acabo de decir, lo de adultos premium, como que cuáles son las frases que tú sientes que han marcado algo o que te han enseñado algo o que te han hecho como desbloquear una parte de ti de que vamos a ser diferentes? Mira, tantos años en educación, entonces he escuchado 10.000 cosas, ¿no? de los chicos, cosas buenas, cosas malas, pero yo siempre me quedo con cuando uno se mete a ser profesor, uno tiene que saber que no se trata solamente de impartir conocimientos, ¿no? Tú tienes que llegar al estudiante porque un estudiante motivado va a aprender. Más allá de cualquier necesidad educativa específica que tenga, y obviamente hay que hacer ciertas acomodaciones, pero lo importante es la motivación, que el estudiante sienta que realmente tú estás interesado en enseñarle, que el estudiante no te vea como este es un adulto que quiere estar en contra mío y que no yo soy adolescente y soy rebelde. Claro. No, yo no diría como amigo porque... enemigo, dije. Perdón, como enemigo. Ni como enemigo ni como amigo. Claro. Es decir, que sepa que hay una jerarquía aquí donde yo soy el profesor, él es el estudiante, pero podemos llevarnos bien. Okay. Y que entienda que yo no quiero dejarlo de daño, yo no quiero ponerle rojo, yo lo que quiero es que aprenda y obviamente tengo que evaluar su rendimiento. Entonces, yo siempre le digo a mis profesores, cuando yo tenía a mis profesores a cargo, yo les decía, el éxito de un profesor, como seres humanos nosotros tenemos también más simpatía por ciertos estudiantes que por otros y más química con ciertos estudiantes que con otros, pero el éxito del profesor es que los estudiantes nunca sepan cuál es tu estudiante favorito y cuál es tu menos favorito. Claro. Eso es lo importante. Eso me lo decía que todos los estudiantes sientan que realmente tú te preocupas por ellos y que tú los quieres. Entonces, sí me pasaba que en algún momento venía un estudiante, esos que era más difícil de querer,
y le decía a algún compañero, lo que pasa es que yo soy el favorito de Fernando. Entonces decía, bien, estoy haciendo bien mi trabajo. No sé, porque realmente son difíciles algunos chicos de querer y otros son muy fáciles de querer, ¿no? Claro. Pero que todos se sientan queridos y que todos sientan que son el favorito del profesor, no porque les regalas notas, sino porque realmente muestras preocupación por su desarrollo, ¿no? Claro. O sea, es que eso es súper valioso, el que la persona que tiene más dificultad diga, wow, yo soy el favorito de Fernando. Y no Es al contrario, como- claro. Eso los motiva, y y eso hace, en alguna ocasión, un estudiante de estos que no era pues de los más destacados académicamente, yo estaba dando el noveno de básica, chicos de 14 años, ¿no? Y después de unos meses de dar clases, yo hablaba de estudios sociales, se me acercó un día y me dice, ¿sabe qué, Fernando? Hasta el año pasado llevaba la clase de estudios sociales y yo me quería morir, y ahora espero con ganas la clase de estudios sociales. Entonces, ese tipo de cosas realmente son las que te hace pensar, bueno, estoy en el lugar correcto, estoy haciendo realmente lo que me gusta y parece que lo estoy haciendo bien. Claro, porque crea esa conexión, es la palabra, conexión con los estudiantes. No ser ni amigo ni enemigo, sino como que conectas, que muestras ese interés, esa preocupación, como de querer saber de ellos, pero tampoco tanto, ¿no? Porque es como... Tal cual. A mí me ha Claro. pasado en el aula que tenemos unas exposiciones y una alumna con su grupo me decía, Cristina, yo doy psicología en inglés, entonces ya de por sí la clase tiene que ser... Da apertura para eso, claro. Entonces me decían, es que Nicole no puede ahorita exponer porque está muy preocupada por matemáticas. Y yo, ok, ¿qué pasa? Cuéntame. Y se puso a llorar esta chica. Se puso a llorar y me decía como, no, pero es que yo no sirvo para matemáticas, yo no voy a poder hacer diploma porque estaba en Programa de diploma. Exacto, entonces no voy a poder hacer esto. O sea, todo negativo, como que extremo total de como no sirvo. Y yo como, cosita, como, así como, a ver, tranquila. ¿Cuántas veces has reprobado matemáticas en toda tu vida? Nunca. Así, y yo, ok. ¿Cuántas notas bajas has sacado de matemáticas este año? Una. Y estábamos en la mitad del año. Y yo, ok. ¿Cuántas cosas no entiendes? Bueno, solamente un tema. Y yo, ok. Entonces íbamos como que... Claro, quitando del todo, ya todo, no, sino es como ciertas cosas que se dificultan. Le digo, ok, entonces, no porque tal vez en su momento sacaste esta nota mala, quiere decir que seas mala en matemáticas, ya. Confía en tu conocimiento, estudia, practica, habla con el profesor, no dejes que estos pensamientos de no valgo, no soy, te definan, porque le digo, no eres eso, eres muchas más cosas. Y puede que matemáticas no sea tu fuerte, tampoco es el mío. Entonces... Es No como significa que tengas que ver aquí matemáticas el resto de tu vida. el testigo, Lo he vivido. el testigo, sí. Entonces yo le digo, pero tienes otras Tienes que contar habilidades, esa otras habilidades, eres artista, o sea, tienes otras cosas. Eso es lo que te hace a ti, no solamente esto. Y la cara le cambió y fue como, de verdad, como gracias. Entonces, ya ese momento para mí pasó y luego cuando esa chica se gradúa, me escuchó una carta y ahí me decía como gracias por haberme contenido cuando necesitaba. Y yo como, y son esas cosas que Fernando dice que uno las hace en el momento para ayudar, para conectar, para apoyar a los estudiantes, pero no se le olvida de cierta manera y la nada boom, lo resaltan los chicos y entonces son esas cosas que Los creo momentos que cambian la vida para que ellos. cambian de ellos y de uno, porque yo lo hice para como contener en el momento, pero teniendo esto en cuenta lo puedo aplicar mucho más porque sé que puede funcionar. No con todos obviamente va a funcionar, pero Claro. ahí está como evidencia de que bueno, funcionó una vez, entonces sí puede funcionar otras veces. Claro, lo que ustedes dicen de tener esos estudiantes que cuestan. O sea, a mí me pasa también con mis pasantes. O sea, he tenido grupos muy buenos, he tenido grupos que he querido respirar profundo. Y ahorita, por ejemplo, tengo un grupo súper bueno, pero tengo una persona que me doy cuenta que la sufre, que le cuesta. Y es como... tengo este pequeño como conflicto de cómo la guío sin que piense que estoy como siendo demasiado crítica, porque de lo que puedo entender de su contexto es como lo recibe, como que el feedback a veces lo recibe como algo muy grande, como algo muy negativo hacia ella, y es como trato de llevarlo con pincitas, porque no puedo dejar que se cometan esos errores, sobre todo porque ya es vida real, ya estamos en un trabajo real. Y también querer guiarla para que, ok, te sirve ahorita, pero necesito que te des cuenta dónde estás fallando. Es como, literalmente el otro día le escribí a la encargada de ella y le dije, por favor, necesito herramientas, porque no sé cómo hablar con ella sin que sienta que la estoy atacando, o no sé cómo hablar con ella sin que piense que todo lo que está haciendo está mal, porque lamentablemente en su cabeza está
como cableado de esa manera. Como que el feedback es una cosa negativa, es un ataque y es como, me ha costado. Entonces, por favor, les hago la misma pregunta. Herramientas. Es diferente porque los seres humanos no se fabrican en serie, ¿no? Cada uno es diferente a otro. Entonces, ya con la experiencia tú vas aprendiendo a manejar diferentes tipos de personalidades. Uno nunca sabe qué hay detrás de ese chico, ¿no? Ese chico rebelde, ese chico que te responde mal, ese chico que se duerme en clase o que no te presenta los trabajos. Uno no sabe lo que hay detrás de eso. Entonces uno tiene que ser muy empático con este tipo de situaciones difíciles. No sabemos el caso que tú nos cuentas, qué le estará pasando, ¿no? O su personalidad difícil, algo tiene que haber. Entonces, lo que yo digo no es que funciona con todos tampoco, no es que vamos a motivar a todos y todos vamos a aprobar el año. Pero ustedes tienen más experiencia pero que yo con sí es como, ya te digo, la experiencia que te va enseñando de cómo, aparte, pues tienes que estar siempre dentro del marco legal y sabes que hay cosas que se pueden decir y cosas que no se pueden decir. Y también algo que decía Cristi hace rato, muy importante también saber trazar la línea y que el chico sepa que no somos amigos, es decir, nosotros no me cuentes tu intimidad, no me cuentes, más allá de que como profesor me puede interesar el chisme. No el chisme, pero sí saber justamente algo del contexto de vida del estudiante que tiene alguna dificultad, pero hasta donde se puede saber, pero yo no me pongo a conversar es decir, si viene un estudiante, no, es que estoy bajoneado porque me peleé con mi enamorada. Ya, mira, tranquilo, vamos a estar, pero no le voy a preguntar, ¿y por qué te peleaste? Claro, ¿Y qué te hizo? Ese tipo de cosas ya cruzan la línea y hace que el chico también pierda el horizonte contigo. Claro, sí. Creería que tal vez en este tema que tú mencionas, que es como incluso una técnica que doy a las parejas, ¿no? Que es cuando tratan de dar un feedback negativo, o algo que no era negativo, sino como algo de corregir, como tú dices, como algo que malestar, una expectativa no cumplida, por ejemplo. Entonces yo digo, cuando están en este punto de que todo lo que quiero decir, que necesito que se arregle, ya todo es visto negativo, es como que di 2 o 3 cosas positivas, resaltando algo que ha hecho esta persona bien, y luego pasas a decir, ok, cuando tú haces esto, a mí me hace sentir de tal manera, me gustaría que lo hagas de tal manera. Ya, entonces como que el discurso sí cambia un poquito, incluso se moldea de manera que no se lo vea negativo en lo absoluto, porque empiezas con cosas positivas y luego pasas a la situación en sí. ¿Ya? Positivo, negativo, positivo. Claro, Okay, igual, y la acción, porque no estás diciendo que tú eres así, sino es como esta acción que tú estás haciendo ahorita, por ejemplo, si estás, lo que escribiste en esta oración no es lo más idóneo, podrías editarlo por esta manera. Ya no es como que responsabilizar por la acción, pero no hacer que se defina por esa acción esa persona. Entonces, eso es una estrategia, un tip que te pasa. Perfecto. Que tal vez puede funcionar. Pero bueno, ya te contaré. Está bien, estaré esperando. Pero bueno, pasando un poquito ya tal vez de los estudiantes, pero seguimos con el tema obviamente educativo, de los padres. Ya los padres tema. Que también ha cambiado incluso en el tema de los años. Creo que bastante. De nuestros padres cuando nosotros estábamos en el colegio, la dinámica padre-profesor o padres-colegio no era la misma. Habían papás que sí tenían realmente una dinámica, era la excepción, pero creo que ahorita ya esa excepción de esa época se ha vuelto un poco más la regla, la norma, y lo que a nuestros padres es la excepción ahorita, ¿no? ¿A qué me refiero? A este tema de que cuando estábamos nosotros en el colegio, el papá iba y decía al profesor, quisiera saber por qué mi hijo tiene esta nota, qué pasó con mi hijo, o sea, qué ha hecho mi hijo, cómo se comporta, o si la conducta. Si sacaba, era sobre 20, ¿no? Entonces sacaba 14, 13. ¿Qué hizo mi hijo? Y obviamente con justa razón decía, discúlpame por el comportamiento de mi hijo o no estudió para la nota que tenía que sacar, ya le diré que tiene que estudiar. Pero ahorita ya la dinámica es diferente, el discurso es diferente. El discurso es, ¿por qué le puso esa nota a mi hijo? Pero si aquí sí tiene bien y lo demás es como, no. O la conducta incluso, pero a mí no me han avisado que mi hijo ha hecho así. Entonces, como que no justifica esa nota porque a mí no me han dicho nada, entonces, y mi hijo no hace eso en la casa, y es como, ya no hay tanto trabajo en equipo, sino es como esta sobreprotección, nuevamente, ¿no? ¿Sabes que de hecho eso me llama muchísimo la atención? Porque me acuerdo que incluso en mi época, o sea, literal solamente
Mi papá aparecía en el colegio y cuando aparecía, ténganle miedo, porque Mira eso para era... pagar, nada más. No, o sea, En mi caso yo iba mi papá a ver las aparecía libretas solamente- 2 veces al año y ya. Claro. No, cuando aparecía mi papá era como que, uy, ¿qué pasó? Porque nunca aparecía. Y mi mamá solamente iba a ver las notas y obviamente, si es que, ojo, me pasaba, yo soy una persona neurodivergente que no me enteré hasta que ya llegué a la carrera y me di cuenta, mira, eso es lo que soy. Porque bueno, en nuestra época no existía un DS tan estructurado. Tan estructurada como ahora. Entonces, cuando vi a mi mamá era básicamente para que le den, cuando está en primaria, como que las malas noticias. Porque digo, no, ella es muy buena, ella en clase es muy buena, pero en las lecciones se cae. Y mi mamá, en lugar de preguntar, que creo que es el contraste, como que, pero ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que necesita? Como que, ¿por qué? Era, tú no estudias. Y Ajá, yo así como, Sí. Sí, como dice Cristi, ha cambiado mucho, ¿no? Ahora, y yo creo que está bien que se le dé mucha participación a los padres de familia y que los padres de familia se involucren y que conozcan el colegio, que sepan lo que está pasando con sus hijos, lo dejan 8 o 9 horas en un lugar, tienen claro. que saber con quién están y cuáles son las políticas que se manejan y todo. Pero hay padres de familia, no todos, porque uno trabaja y uno ha conocido padres de familia maravillosos y familias maravillosas con los que daba gusto reunirse cada vez que se podía. Pero en algunas ocasiones el padre de familia ve al profesor como un rival, como un enemigo. Ya no es el trabajo en equipo, sino como que este es mi equipo, mi hijo y yo, y este es el equipo, el profesor y el colegio. Y no debería ser así. El padre de familia tiene que entender, yo sé que hay excepciones, ¿no? Y hay, como en toda en profesión hay docentes y docentes, ¿no? Pero en general el docente es un aliado del padre de familia. Porque lo que el docente quiere es que el estudiante aprenda y el estudiante se forme, más allá de la parte académica, que se forme de manera integral. Y volvemos al tema de esta sobreprotección que decía Cristi, de los padres de familia al estudiante. Entonces quieren evitarle la frustración, quieren evitarle pasar un mal momento. Si sacó una mala nota, vamos a ver cómo hago para que te la suban. Más allá de preguntarse en qué falló, qué es lo que necesita reforzar, es ir a la nota. Yo entiendo, las notas sirven para buscar universidades, para qué sé yo, pero eso quizás se ha perdido en algún momento, en alguna parte del trayecto se perdió esa confianza que el padre de familia le tenía al profesor y lo veía como parte del equipo, y en algún momento se ha perdido un poquito eso, ¿no? De verlo como él te quiere hacer daño, él te quiere lastimar a mi hijo de alguna forma, y creo que en la gran mayoría de los casos eso ¿Qué no pasa. crees que fue lo que cambió? Tiene que ver mucho el marco legal también, ojo. El marco legal, porque el marco legal le dio mucha participación ya al padre de familia, y el padre de familia, al tener querer esta sobreprotección con los chicos, entonces cree que de esa forma está ayudando al estudiante. Y ojo, insisto, yo entiendo que los padres de familia siempre quieren lo mejor para sus hijos, eso está clarísimo. Pero sí se ve, como te digo, esta situación en la que a veces el padre de familia lo ve al docente como enemigo, como alguien que quiere perjudicar al estudiante. Yo creo que el momento que todos entendamos que lo importante, lo más importante en la formación del chico es justamente eso, qué es lo que está aprendiendo, cómo lo está aprendiendo, cómo se está formando como ser humano, ya las calificaciones deberían pasar a un segundo plano. No digo eliminarlas, ni dejar de prestarles atención, porque obviamente necesitas saber si es que están cumpliendo o no que me cumpliendo. evalúen, Claro, lógico. tampoco el extremo de Pero no de debería sí, ser esa feliz. la prioridad, la nota, sino el saber que mi hija está aprendiendo y que se está formando en un colegio en el cual yo confío, con profesores en los cuales yo confío. Claro, sobre todo por eso, porque son los padres quienes eligen el lugar. Entonces debería ser como mayor seguridad de que si yo estoy eligiendo este lugar es porque confío en el método, confío en las personas que están en ese lugar. Por supuesto, y no lo hacen porque sean malos padres o porque sean malas personas, en absoluto. Lo hacen simplemente su forma de manejar la situación con sus hijos y de tratar de que les vaya bien y que saquen las mejores calificaciones. A veces por la vía correcta, a veces no tanto, pero la intención siempre va a ser la misma de los padres de familia, ¿no? Buscar lo mejor para los chicos. Desde psicología a veces se habla de que los padres tratan se proyectan en los hijos.
y también tratan Sí, de puede pasar suplir, también, por suplir supuesto. mucho de las cosas que ellos no sintieron. Entonces ahí yo creo que viene el punto importante de por qué también como psicólogas el ayudar en terapia familiar a los padres para entender que, ok, esto es tuyo, o sea, como que separemos Claro, los dos la individuos vivencia. para que tú puedas ver que tu hijo quizás no se parece a ti y no es una traición a ti, o quizás tiene mejores oportunidades de las que tú tuviste, sí, pero eso no significa que tienes que evitarle el dolor o evitarle la frustración, como estábamos hablando. Claro. O sea, es como muy importante la guía que tienen ustedes, tanto desde la psicología como desde la educación, hacia que el padre pueda entender eso. Y es que es muy bueno, porque el que los padres de familia se involucren, yo insisto, me parece una Sí, cosa es muy necesario, muy exacto. positiva porque el chico se siente más acompañado, se siente más arropado en su crecimiento y es muy bonito ver a los padres de familia en el colegio, en diferentes actividades, cuando se involucran en los eventos y todo. Es realmente interesante. Y vuelvo a insistir, yo creo que todos los padres de familia lo que buscan es siempre que sus hijos estén bien, ¿no? Claro. Y a veces simplemente las percepciones cambian. Ok, vamos como dándole un poquito de cierre a esta maravillosa intervención. Dime 5 consejos que tú les dirías a los estudiantes que están por graduarse, desde tu experiencia, desde tu vida, desde lo que ahora incluso ves desde una perspectiva desde universidad. 5 consejos que les darías. 5 consejos. A ver, lo primero que les diría y les digo es que estudien siempre, que no dejen de prepararse. Hoy en día no hay excusa para no prepararse. Tenemos herramientas por todos lados y más allá de la formalidad del título de tercer nivel, de cuarto nivel, prepararse en todo lo que se pueda. Eso es un consejo que siempre les digo. Lo segundo que les digo es que sean buenas personas. Que sean buenas personas, que eso es clave para ser feliz, ser buenos con todos. Les diría que sean auténticos, que hoy en día que es tan fácil seguir modelos equivocados por esto de las redes sociales, ¿no? Cada uno tiene que ser como es, tiene que ser auténtico. Que persigan el éxito, pero que el éxito no se mide en dólares, el éxito se mide en las cosas que haces, en que tan bien te sientes con lo que haces, que estudien lo que les gusta, que a veces también hay dificultad con los papás que no quieren que estudien cierta carrera. El chico tiene que estudiar lo que le gusta, que tiene que, en lo posible, trabajar en lo que le gusta. Y lo último, que entiendan que la vida no siempre sale como uno la planifica. Uno puede tener un plan de vida, pero uno nunca sabe para dónde lo lleva. Y tiene uno que estar preparado para todo, ¿no? Para lo que venga, para lo que uno tiene sus papás, tiene su familia, tiene su casa, su carro. Uno nunca sabe cuándo cambian las cosas, para bien o para mal. Y uno tiene que estar preparado para lo bueno y también para lo malo. Sí, creo que recordamos algo importante, ¿no? De lo que hemos estado hablando, y esto como el educar ya en el aula no solamente es dar información, como dijimos, sino también es enseñar sobre la vida, enseñar cómo regularse a veces. Como dijimos, tenemos que ser psicólogos, médicos, de todo. A veces en el aula como profesor. Tanto dinamismo es lo que tenemos que hacer. Y es eso, que no solamente es dar la clase, sino que es dar la clase y brindar estas otras herramientas para la vida, para poder lograr estos 5 consejos que tú estás mencionando. Muchísimas gracias, Fernando. La verdad que ha sido nuevamente un honor y un placer tenerte con nosotras. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes, es un honor para mí haber estado aquí. Queremos invitarlos a que vengan este capítulo, a que lo disfruten y que nos comenten si es que hay algún profesor que dejó alguna huella, si es que hay alguna frase que algún profesor les dijo en algún momento que pues hizo un cambio en cómo veían la vida o cómo se manejaban en la vida. Esto ha sido Sesiones con tu amiga Cactus. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores, Infograma, Radio RTP y Fundación Garza Roja. Nos vemos en el siguiente capítulo. Y recuerda, si necesitas ir a terapia, anda a terapia. Esto no es terapia en sí.